Buenas noches para amigos de España y buenas tardes para amigos de América Latina. Hola a todos. Estamos muy felices de compartir un nuevo webinar sobre la ablación por microondas en tiroides y mama. Ah, Soy Silvia del Grupo de Venta Internacional de Ecomédico. Soy moderadora de hoy. Antes que todo, permítame expresar el más sincero agradecimiento a nuestros distinguidos ponentes de hoy por su disposición de compartir sus experiencias y también dar la calurosa bienvenida a todos asistentes. Sí, esta webinar está organizado por la compañía Ecomédico. Es un gran honor contar con el doctor José Luis Tercula y al doctor Miquel Chiva de Agustín a realizar las conferencias, dada su amplia experiencia en el campo de la ablación por microondas. Y les voy a presentar formalmente. Doctor Tercula es el jefe del Departamento de Radiología en el Hospital Universitario Donostia, basado presidente de la Sociedad Española de Radiología Médica, presidente de la Sociedad Española de Ultrasonidos. Y doctor Chiva es el jefe de sección de radiología de mama en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, el vicesecretario de la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de Mama, miembro del Comité del Cáncer de Mama del Hospital Ramón y Cajal. Y antes de empezar las conferencias, permíteme hacer una presentación breve sobre CCMA, que es la abreviatura de Conferencia China de Ablación por Microondas. Se trata de una plataforma internacional para el cambio académico y la cooperación multipartita en el campo de la ablación. Por iniciativa de Ecomédico, los expertos en la área de ablación apoyaron, formaron y organizaron ampliamente este foro internacional. Y de todas maneras, en nombre de SCMA y la compañía de Ecomédico, me gustaría agradecer a todos ustedes por participar hoy. Y según nuestra agenda, esta webinar vamos a iniciar con las conferencias del doctor Tercula y el doctor Chiva. Luego tendremos una discusión. Esta webinar proporcionará informaciones y perspectivas valiosas, así que les animamos a participar activamente en la discusión y hacer preguntas por el cuadro de chat. Bueno, vamos a empezar con la conferencia del doctor Tercula, que nos va a enfocar en la técnica, indicación y resultados de ablación por microondas en tiroides. Adelante, le dejo entonces con su presentación. Muchas gracias, Doctor, Silvia. Me encanta, sí. como dices, del Kula, como, es como decimos aquí, que suelen pronunciar efectivamente el castellano los chinos. Muchas gracias por la gentil introducción. Y bueno, yo voy a hablar un poquitín sobre uno de los dos grandes, de los dos grandes áreas en los cuales la ablación se ha incrementado en los últimos años, que es la ablación en tiroides. Básicamente nosotros empezamos a hacer ablación en el hígado, posteriormente en riñón durante mucho tiempo, hueso y demás, pero probablemente uno de los booms que se ha producido es en la incorporación del tiroides y más recientemente la mama, que ha cambiado un poquitín nuestra agenda de trabajo hasta el punto de que en estos momentos quizá la ablación tiroidea en algunos centros está por encima del resto de las ablaciones. Voy a hablar un poquitín sobre la técnica en que consiste la ablación, voy a hablar un poquitín también, no solo de microondas, también hablaré un poquitín del pasado y de la radiofrecuencia y otras técnicas, y luego de indicaciones y resultados, de todas las indicaciones que se pueden hacer en estos momentos en el tiroides. En primer lugar, recordar un poquitín cómo está la situación. Esto es relativamente importante porque realmente nosotros lo que podemos hacer y las ablaciones que realizamos se basan básicamente en cómo nos introducimos en el programa, en los protocolos de tratamiento de los nódulos tiroideos. Básicamente los nódulos tiroideos se tratan únicamente cuando son nódulos malignos y luego cuando son nódulos sintomáticos. No existe otra indicación fundamental. Entonces, las opciones de tratamiento actuales, las clásicas, han sido la cirugía y el iodo 131. Pero claro, ¿cuál es el problema? La cirugía es una cirugía y evidentemente puede causar, si hacemos una resección del tiroides completo, puede dar lugar a hipotiroidismo. Podemos lesionar las paratiroides, podemos causar hipoparatiroidismos. El daño del nervio recurrente laríngeo y la afonía no es infrecuente.
El yodo 131 no es inocuo, lógicamente es un elemento radiactivo y puede producir hipotiroidismo. En este sentido, la verdad es que las técnicas percutáneas tienen unas grandes posibilidades y la posibilidad de realizar un tratamiento. ¿Por qué? Básicamente porque nos evitan los riesgos y las complicaciones que tienen tanto el radioyodo como la cirugía. En estos aspectos, las técnicas percutáneas no producen ninguna de estas complicaciones. La ablación de los nódulos tiroideos aparece ya hace unos años, básicamente, algunas se había realizado, pero básicamente cuando se sistematiza es en el año 2013 con esta publicación del grupo del Dr. Bai coreano, que básicamente lo que describe una nueva técnica de realizar el procedimiento, que es la técnica del moving shot, y cambia más o menos la forma de hacer la ablación tiroidea hasta el punto de que la convierte en algo exitoso. Utiliza para ello, normalmente se utiliza al principio la ablación por radiofrecuencia. La ablación por radiofrecuencia consiste básicamente en colocar al paciente en una corriente eléctrica, realmente es una corriente eléctrica, es un bisturí eléctrico en el cual colocamos una aguja y esta aguja, en vez de estar, se llama radiofrecuencia porque realmente es una corriente eléctrica, pero que no está, es una corriente alterna, pero que no está a la frecuencia normalmente de la corriente doméstica, sino a una frecuencia diferente que evita precisamente los efectos problemáticos de lo que es someterse a un campo eléctrico, que son fundamentalmente el calambrazo, la contractura muscular. Entonces, lo que hace esa corriente eléctrica cuando pasa es producir un cambio de polaridad en la zona donde actúa y va a actuar sobre los electrones. Y estos electrones los va a mover hacia adelante y hacia atrás con los cambios de polaridad y esto va a producir un calentamiento. Cuando nosotros colocamos una aguja en un nódulo, lo que hacemos entonces es calentar ese nódulo y este incremento de la temperatura va a dar lugar a una desnaturalización de las proteínas y a la muerte celular. ¿Cuál es el problema cuando realizamos este tipo de procedimientos? Al principio era que básicamente cuando se producía inicialmente se iba produciendo una zona de necrosis, de carbonización alrededor de la aguja y hacía que la transmisión de la corriente eléctrica se inhibiese, aumentaba mucho la impedancia y se inhibía. Y eso hacía que el volumen de ablación era relativamente pequeño. Para eso se ideó el sistema del CULTIP, es decir, metieron una corriente eléctrica, una corriente de agua en el interior de suelo circulando alrededor de la aguja y eso hacía que se enfriase la zona más próxima a la aguja y evitase que se carbonizara. El procedimiento para cuando se utiliza radiofrecuencia más habitual en el tiroides es el procedimiento del moving shot, que consiste básicamente en realizar pequeñas zonas de ablación solapadas una detrás de otra e ir retirando y moviendo la aguja a través del nódulo tiroideo y realizando quemaduras básicamente a lo largo de todo el tiroides, de manera que más o menos con estas quemaduras solapadas y múltiples cubriésemos la totalidad del tiroides. En este caso, cuando se utilizaba radiofrecuencia, se utilizaba normalmente un sistema en el cual se utilizaba el aumento, el roll-off, el aumento rápido de la impedancia para hacernos una idea de que esa zona, de que ese volumen de 1 centímetro cúbico más o menos estaba quemado, básicamente. La técnica, estas son unas imágenes de un paciente en el cual, como vemos, un nódulo grande, colocamos una aguja en el interior y producimos estos pequeños nódulos, estos pequeños núcleos que íbamos moviendo hasta lograr al final que más o menos todo el nódulo tiroideo estuviese necrosado. Hacíamos con el control, con la ecografía con contraste, que nos permite ver que toda la zona interna no tiene captación. Aquí tenemos otro ejemplo de un paciente en el cual realizamos el procedimiento, vemos que colocamos la aguja en el interior y vamos produciendo estas quemaduras que se van produciendo y que producen un aumento de gases alrededor, la aparición de gases, de que es vapor de agua básicamente alrededor de la aguja, y esto lo vamos cubriendo por todo el nódulo tiroideo. Aquí vemos un poquitín más, el procedimiento un poquitín más avanzado, cómo vamos cambiando a lo largo de toda la aguja, del nódulo, hasta cubrirlo por completo. Y vemos el resultado final, que lo tenemos aquí, en esta ecografía con contraste, en el cual vemos que básicamente no tenemos todo el nódulo tiroideo está desvascularizado. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual vemos otro caso similar. Vamos realizando esta cobertura, cubriendo todo el nódulo y al final, pues bueno, poco a poco vamos cubriendo desde la parte de abajo a la parte de arriba. Según van apareciendo las burbujas a lo largo de todo el nódulo, vamos moviendo la aguja hasta cubrir la totalidad. Esto lo podemos hacer también, se puede utilizar también esta misma técnica cuando utilizamos ablación por microondas. De hecho, esto es una ablación por microondas de las primeras que hacíamos, en las cuales utilizamos esta técnica del moving shot. Luego hablaré de otra técnica más adecuada. Aquí tenemos el resultado final, que vemos que es la desaparición completa de la captación de contraste por parte del tiroides.
Más tarde de la radiofrecuencia aparece la coagulación por microondas. La coagulación por microondas va a actúa mediante la emisión. Lo que tenemos es una aguja que es una antena que emite microondas, algo similar a lo que tenemos nosotros en estos hornos de microondas, calentadores. Y lo que hace, en este caso, es una corriente, una onda electromagnética que va a producir alteraciones en los tejidos, va a actuar sobre los dipolos, sobre todo el tejido de agua existente en los tejidos adyacentes, y va a producir debido a los cambios de polaridad de las ondas, va a producir una agitación iónica de estas moléculas y va a producir un calentamiento muy importante. Entonces va a producir, debido a este calentamiento, una acción sobre la célula muy similar a la de la radiofrecuencia, es decir, coagulación y desnaturalización de las proteínas y necrosis. Diferencias. En este caso no requerimos los electrodos de dispersión. Habéis visto en las imágenes de radiofrecuencia que el paciente tenía en las piernas una especie de palas que son realmente la parte que cierra el circuito. El paciente está colocado con la radiofrecuencia en el interior de un circuito, mientras que en las microondas sencillamente la emisión lo hace la aguja, con lo cual no hay ninguna pala ni nada por el estilo. Tampoco depende de la impedancia. En este caso no tenemos el problema de la carbonización ni nada por el estilo, sino que los tejidos son atravesados libremente y la extensión de la zona de ablación es más o menos predecible, es mucho más predecible, sencillamente porque no existe ninguna resistencia a la circulación de la corriente, como pasa con la corriente eléctrica en el caso de las microondas. Y en cualquier tejido el resultado va a ser similar. Y luego tiene otra ventaja, y es que las microondas permiten alcanzar temperaturas mucho más altas que la radiofrecuencia en el mismo tiempo. Las microondas, con respecto a la radiofrecuencia, para aquellos que habéis utilizado radiofrecuencia o habéis realizado este procedimiento, hay que tener en cuenta que las microondas permiten realizar las cosas de manera distinta. Podemos utilizar el sistema tradicional del moving shot, pero podemos utilizar técnicas diferentes. Una de las cosas que nos permite hacer es actuar sobre los vasos que vascularizan el tiroides. En este caso, las microondas son mucho menos sensibles al efecto de fuga de calor. La radiofrecuencia normalmente, cuando actúa sobre un vaso que está refrigerándose continuamente, al no conseguir temperaturas tan altas, normalmente tiene una menor actividad, mientras que nosotros con las microondas podemos coagular estos vasos que vemos aquí y eliminarlos completamente debido a la alta temperatura que permite una coagulación de los vasos. Y en segundo lugar, nos permite realizar el procedimiento en disparo continuo, que la verdad es que como lo hago yo normalmente. En vez de hacer múltiples nodulitos y que lógicamente llevan bastante tiempo, lo que hacemos en este caso es colocar la aguja, empezar a calentar, y según se va calentando y vemos que aparece el gas, el vapor de agua que indica la existencia de una ablación en la punta. Esto es una imagen a tiempo real. Lo que vamos a hacer es ir moviendo la aguja con un disparo continuo hasta ir cubriendo. Vamos a ver cómo la muevo. Incluso podemos hacer una especie de técnica de abanico que hace que se aproximen más los tejidos a la aguja, porque cuanto más próximos están, más eficaz es la actividad. Y vemos que vamos cambiando la localización, disparando de forma continua y abanicando, haciendo un abanico, una compresión de la zona para que las microondas lleguen, se acerquen más al tejido que está comprimido en este caso, y vamos moviéndolos y cambiando la posición a lo largo del tiempo. Esto, como vemos, nos permite hacer una ablación, conseguir la ablación con una rapidez considerable. Fijaos aproximadamente en el tiempo que estamos aquí, que son aproximadamente unos 30 segundos de vídeo, hemos prácticamente quemado toda una zona del tiroides sin grandes problemas. A la hora de comparar la radiofrecuencia y las microondas, la verdad es que las dos son técnicas eficaces para el tratamiento del tiroides, eso hay que decirlo. Sin embargo, la microondas normalmente suele conseguir volúmenes un poquitín más altos en los estudios comparativos de ablación que la radiofrecuencia. Y normalmente los resultados en los controles posteriores en las microondas son mejores en cuanto a la reducción de volumen producido, con lo cual tiene algunas ventajas sobre la radiofrecuencia. Y las ventajas básicamente son que es más rápida, que se puede utilizar también, permite más control de la zona de ablación. Y luego otra cosa interesante que, como vamos a utilizar con mucha frecuencia, luego hablaré de ello, la hidrodisección para proteger las zonas que no queremos dañar en el cuello. Con las microondas podemos utilizar cualquier líquido, mientras que con la radiofrecuencia tenemos que utilizar suero glucosado isotónico, precisamente porque tenemos que evitar los líquidos que sean iónicos, porque transmite mucho la corriente eléctrica y puede producir una zona de ablación no predecible. La radiofrecuencia, en cambio, tiene la ventaja de que el coste es menor. Algunos trucos que podemos utilizar para este tipo de técnicas. Lo primero,
La anestesia. Nosotros hacemos el procedimiento normalmente con sedación, pero a veces lo realizamos con anestesia. El procedimiento se puede hacer realizar con anestesia local sin ningún problema también, no es necesario la sedación. En esos casos hay que recordar que la zona dolorosa del tiroides es la cara anterior del tiroides. Tanto si se realiza con sedación como si no se realiza, es conveniente siempre realizar una buena anestesia de la zona dolorosa, que es la cara anterior. Y para eso lo que hacemos es colocar una aguja en el interior del borde, justo pegado en contacto con el borde anterior del tiroides, y hacemos una anestesia buena de toda la cara anterior del mismo para evitar el dolor. Otra cosa que es muy importante también y que nosotros realizamos sistemáticamente es la protección de la única complicación importante que tenemos o que podemos tener, que es la lesión del nervio recurrente laríngeo. Hay que recordar que el nervio recurrente laríngeo circula, si nosotros tenemos un corte como este sería la tráquea, circula normalmente en la zona pegada entre la tráquea y el esófago, justo en esta localización más o menos. Entonces, lógicamente, la posibilidad de daño como consecuencia de un procedimiento adyacente existe. ¿Qué es lo que hacemos para ello? Pues sencillamente colocamos líquido en esta zona para separar el recurrente laríngeo, que no se ve y no se ve nada bien, estaría por aquí, de la zona de tratamiento. Entonces, para eso colocamos la aguja, estamos entrando desde una aproximación transísmica. Nosotros casi siempre realizamos el procedimiento transísmico y lo que hacemos es ir colocando, veis cómo coloco la aguja en el interior, voy inyectando líquido hasta que conseguir que el nódulo que estamos tratando se separe progresivamente. Vemos que la separación es progresiva y conseguimos aproximadamente 1 centímetro de distancia, que está bastante bien y que nos permite separar. Pues esto lo podemos hacer con cualquier líquido en el caso de las microondas. Y luego una cosa muy importante también es el control final. La verdad es que cuando uno realiza la ablación del tiroides, se encuentra con que empieza a aparecer gas por todas partes y hay un momento en que uno no se acaba de aclarar si hay una zona que ha tratado o no y podemos dejar zonas sin tratar. Hay un truco para eso, que es utilizar la ecografía con contraste. Se puede utilizar también el Doppler microflujo en aquellos países en los cuales la ecografía con contraste no se utiliza y básicamente lo que hacemos es inyectar contraste y cuando inyectamos contraste nosotros vemos más o menos si nos queda alguna zona sin tratar y si no, pues vamos a por ello. Bueno, sobre las indicaciones, ¿qué es lo que dicen las guías? Bueno, hay fundamentalmente dos guías que son las más importantes, la guía de la Sociedad Coreana de Radiología y la guía de la Sociedad Italiana. Y básicamente es curioso que las indicaciones son parecidas, pero no exactamente iguales. En el caso de la Sociedad Italiana, normalmente la indicación que da son los nódulos tiroideos benignos sintomáticos, básicamente, en los cuales dicen está indicada cuando la cirugía está contraindicada o ha sido rechazada. También otra indicación son los nódulos tiroideos tóxicos o pretóxicos, es decir, el hipotiroidismo por nódulo tóxico, y luego en los casos de cánceres de tiroides recurrentes cuando la cirugía no está contraindicada y el iodo radioactivo ha sido ineficaz. Y finalmente también puede estar indicado en nódulos tiroideos benignos sintomáticos que crecen con el tiempo. En ese caso el acuerdo no era muy claro. Los coreanos, en cambio, son muchísimo más abiertos en cuanto a la utilización. Aquí ya no dicen que tiene que haber una cirugía rechazada o un iodo radioactivo no eficaz, sino que dicen que evidentemente la ablación es uno entre más de las posibles técnicas para tratar en pie de igualdad con el resto. Y las indicaciones son exactamente las mismas: nódulos benignos sintomáticos, nódulos tiroideos tóxicos, cáncer recurrentes y la única excepción que hacen con respecto al tratamiento son los nódulos quísticos. Esto es en general, esto es un acuerdo generalizado en los cuales el tratamiento de primera línea es la esclerosis con etanol para tratamiento. La ablación podría estar indicado en una segunda posibilidad. ¿Qué factores influyen en el resultado del tratamiento? Pues, en este caso, pues en primer lugar, una cosa que llama la atención es que dependiendo de la naturaleza del nódulo, el efecto va a ser diferente. Cuanto más quístico sea el nódulo, normalmente el efecto va a ser mayor, la reducción de volumen va a ser mayor. Y de la misma manera, cuando el nódulo sea más pequeño, lógicamente el efecto de la reducción también es mayor. Eso es razonable. ¿Y qué podemos decir de la eficacia, de la eficiencia del tratamiento de lesiones con ablación? Pues bueno, podemos decir que en las series publicadas estamos viendo tasas de reducción de aproximadamente, las series publicadas hablan del 70-80%. En la realidad es un poquitín, es menos y además depende, y esto
estos son series a muy largo plazo. Normalmente a corto plazo, los 3 meses, 4 meses, lo que podemos esperar aproximadamente, en mi experiencia, son aproximadamente entre un 60 y un 80%, un 90% incluso en algunos casos, pero bueno, en general depende de la naturaleza del nódulo. Pero sí que es verdad que el éxito terapéutico se produce en casi todos los casos. La reducción con la radiofrecuencia es un poco menor que con las microondas, como comentaba antes. En cuanto a la seguridad, hay que decir que las complicaciones son infrecuentes. La más frecuente de todas, como decía antes, es el cambio de voz, la fonía, debido precisamente a la lesión del nervio recurrente laríngeo, pero que evidentemente es menos frecuente, mucho menos frecuente que la cirugía. En mi experiencia, la otra complicación que podemos ver es la llamada ruptura nodular, que básicamente consiste en una necrosis muy masiva, muy marcada del nódulo, que se licúa completamente y en un momento determinado puede salir a través de una fístula a la piel. Esos casos son en los que se produce la reducción mayor. Hay que tener en cuenta que cuando se produce esta salida no es una infección, normalmente se puede dejar salir sin ningún problema, y lo único que hay que esperar es tener al paciente controlado, dejar que poco a poco vaya cerrando y sencillamente al final acaba desapareciendo, pero puede tardar igual a veces 1 o 2 meses en desaparecer lo que es la fístula y la zona de enrojecimiento. Pero son las únicas complicaciones importantes. Aparte de la indicación de la que he hablado y que es la más importante, que es los nódulos tiroideos sintomáticos, es decir, el bocio básicamente, existen otras indicaciones que conviene conocer y que nosotros practicamos con cierta frecuencia. Por ejemplo, los nódulos tiroideos autónomos, el nódulo tóxico, el hipertiroidismo tóxico, que en estos momentos se está tratando con cirugía o con terapia de yodo radioactivo y que, las guías actuales solo indican la ablación térmica cuando están rechazados, pero realmente hay que recordar que después del tratamiento con yodo radioactivo y con cirugía, muchos de estos pacientes acaban desarrollando un hipotiroidismo clínico. Entonces, la ablación es una alternativa que está muy bien. De hecho, hay hasta 14 estudios que han estudiado la eficacia de la ablación para este tipo de lesiones y estos fueron estudiados en una revisión sistemática y un metaanálisis en los cuales básicamente comprendían más de 400 pacientes y que comprobaron que en el 70% de los pacientes conseguían la normalización de la TSH en un periodo de seguimiento de 1 año. Y básicamente en la mayor parte de los casos conseguían que tenemos este estudio, conseguían una restauración del del eutiroidismo sin complicaciones significativas. Y además, en este estudio publicado en el European Radiology, la eficacia no se veía afectado por el volumen de los nódulos. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un paciente con hipertiroidismo, con la afectación marcada del radiotrazador en la gamografía. En la ecografía aparecía como 2 nódulos. Veis los 2 nódulos, uno un poquitín más grande, otro un poco más pequeño. Realizamos el tratamiento siguiendo la técnica habitual, eran nódulos relativamente pequeños, lo hicimos con microondas, llevamos los nódulos, en este caso utilizamos la técnica de Movisot, eran muy pequeñitos los nódulos y era hace tiempo, y este es el resultado final. Aquí vemos. Vamos a ver, vayamos a ver. El resultado final es que los nódulos no presentaban captación de contraste en la ecografía con contraste. El seguimiento a los 2 años, en el que el paciente estaba absolutamente eutiroideo y completamente normal, vemos que los nódulos habían disminuido muchísimo de tamaño, aunque seguían siendo visibles, y lo más importante de todos era la TSH. La TSH la vemos aquí, justo en el momento en que se produce la ablación, que fue justo aquí, se produce una subida y luego posteriormente la TSH se comporta con normalidad. En este caso fue absolutamente exitoso. Otro de los tratamientos que podemos utilizar, de las indicaciones en las que podemos utilizar la ablación, es en las metástasis ganglionares del carcinoma de tiroides operado. Muchos pacientes que han sido operados de carcinoma de tiroides reciben al cabo del tiempo con nódulos metastásicos en las cadenas ganglionares. Se han publicado incluso tasas de recurrencia a largo plazo, cuando se estudia a mucho plazo, de hasta el 30%. El problema de volver a operar a estos pacientes es que normalmente en una zona operada el cirujano se va a encontrar con un campo de minas, una zona de fibrosis complicado, con un riesgo de complicaciones enorme. Una de las cosas que se hace a veces en estos pacientes, pero como tampoco el carcinoma de tiroides normalmente no suele ser muy agresivo, a veces se ha propuesto incluso vigilancia activa. Se ha propuesto también, se utiliza en tiempos la etanolización, pero la etanolización es muy peligrosa porque las posibilidades de lesión, en este caso del nervio recurrente, son muy elevadas. Entonces, bueno, la otra posibilidad es el tratamiento mediante ablación. Hay un artículo publicado en el Radiology en el 2015 sobre 73 pacientes que compara la cirugía con la ablación. Hay muchos artículos sobre esta técnica con ablación
ablación. Pero este es yo creo, más importante, que compara en dos grupos de pacientes la ablación con la nueva cirugía. Y el resultado es que las tasas de supervivencia sin recurrencia son similares, pero incluso que en estos pacientes la tasa de disfonía posterior no difirió, pero que la hipocalcemia post-tratamiento en estos casos se produjo exclusivamente en el grupo de reintervención. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una metástasis ganglionar en un paciente. En estos casos, en las metástasis ganglionares, es muy importante recordar que al haber tiroides, todo está muy cerca, y entre otras cosas está muy cerca el nervio vago, que está aquí, nos encontramos con los vasos muy cerquita, el nervio recurrente, lógicamente, y en estos casos la hidrodisección es fundamental. Con salino, si es con microondas, con suero glucosado, si es con radiofrecuencia. Aquí tenemos un ejemplo de cómo separamos este nódulo de los demás. Entramos con una aguja y buscamos un hueco. Estamos generando ahora una zona de entrada, un pasillo para penetrar en el interior. Y una vez que llegamos hasta el interior, que separamos los vasos, separamos a las dos zonas, lo que hacemos es intentar separar el nódulo de todas las estructuras adyacentes que vemos ahí. Vamos metiendo, vamos inyectando líquido para conseguir que este nódulo se separe. El objetivo básicamente es, sobre todo, que no esté cerca del nervio vago, que ya digo que está aquí, que lo vamos a separar, y de todas las estructuras nerviosas adyacentes y de los vasos. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo en el cual también tenemos un nodulito aquí. Vemos que colocamos una aguja por debajo, inyectamos una aguja por encima, inyectamos y con todo eso conseguimos separar el nódulo. Una vez que ya lo tenemos separado de todas las estructuras adyacentes, vemos que está lejos, colocamos la antena de microondas, la aguja en el interior, y empezamos a calentar y quemar. Aquí vemos, el procedimiento es muy rápido porque realmente el volumen es muy pequeñito y se hace enseguida. Pero en este caso concreto tuvimos además un control, hicimos un control con ecografía con contraste posteriormente, y vimos una zona de captación dudosa justo en una especie de semiluna, por lo cual volvimos a tratar en el mismo acto a este paciente. En estos pacientes ya digo que la ecografía con contraste suele ser muy útil a la hora de decidir si volver a tratar o no, y nos permite ser menos agresivos en el manejo de las lesiones, porque sabemos que tenemos una herramienta que nos va a permitir detectar las recidivas o las zonas no tratadas. Aquí tenemos otro paciente también con un nódulo pequeñito, positivo, que había sido positivo a la biopsia, y lo mismo, lo que hacemos en primer lugar es una inyección de líquido, de suero justo alrededor, y luego posteriormente, una vez que ya hemos separado las estructuras adyacentes, colocamos la antena en el interior y la quemamos. Vemos aquí cómo se forman las burbujas justo en la zona del nódulo, y este es el resultado final. Vemos que en ecografía con contraste no existe captación y está bien tratado. Otro caso en el cual tenemos un nodulito pequeñito, vemos que este es muy externo, está justo en la zona exterior. Aquí metemos líquido otra vez para separarlo de los vasos adyacentes, lo hemos separado, aquí se ve cómo lo separamos del todo. Aquí vemos el nodulito, justo está la antena, la aguja al lado, y luego lo que hacemos es colocamos la antena otra vez, la quemamos, burbujas, y este es el final. Y otro caso, por ejemplo, en este caso eran dos nódulos, una recidiva con dos nódulos, uno aquí y el otro aquí. Aquí vemos los dos. Uno está aquí, vemos esto. En este caso hacemos lo mismo, realizamos una hidrodisección adecuada, primero del nódulo más profundo, para evitar, siempre empezamos por lo más profundo para que las burbujas no nos obstaculicen la visión. Colocamos el electrodo, perdón, la antena en el interior, y empezamos a quemar, como vemos aquí, y al final cubrimos la totalidad de este nódulo. Nos queda el otro, hacemos lo mismo, hidrodisección, esta vez entramos por otro desde medial a lateral. Realizamos una hidrodisección en la zona profunda para separarlo de las estructuras vasculares, y luego posteriormente metemos la antena, la aguja en el interior, y producimos y empezamos a quemar. Vemos cómo aparecen las burbujas hasta que cubren la totalidad del nódulo, y este es el resultado final, que vemos que el nódulo no capta nada. La verdad es que otra de las indicaciones también, y esto ya salimos del tiroides, es en la paratiroides. El hiperparatiroidismo primario es un reto normalmente tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Tiene una incidencia relativamente baja, pero puede dar muchos problemas, sobre todo por las clínicas. La clínica puede ser extraordinariamente importante y puede ser muy lesiva para el paciente. Normalmente la cirugía paratiroidea en estos pacientes sintomáticos está indicada, pero claro, en algunos pacientes no son adecuados para cirugía, por su localización, por su edad, y luego las complicaciones en la cirugía son muy frecuentes, con una lesión frecuente del nervio recurrente que está adyacente. A veces los cirujanos entran allí y se llevan por delante todo, porque realmente no acaban viendo de ver la glándula tiroidea. En estos casos, la ablación es una alternativa muy buena, y de hecho hay algunos artículos ya que básicamente han explorado esto. De hecho, en esta revisión
exploraron, revisaron 184 artículos, de los cuales seleccionaron 5 que eran los más potentes, con 84 pacientes, y bueno, y el resultado, como vemos, sí, como comparativo, o sea, el resultado era excelente tanto para el la PTH como el calcio posoperatorio en todos los casos, o sea que era muy exitoso. Y además las complicaciones eran relativamente bajas, era en 20% de los casos tuvieron una disfonía transitoria que desapareció en un mes, y en los demás prácticamente ninguna complicación. Este es un ejemplo de un paciente que teníamos nosotros. Este es un paciente que tenía un hiperparatiroidismo. Aquí vemos el nódulo en la mamografía, como el nódulo de paratiroides estaba metido en el tórax, era un nódulo intratorácico. Vemos que las cifras de la paratormona estaban disparadas, y cuando le hicimos el escáner a este paciente, pues vimos que, aparte de que estaba calcificado en la periferia, estaba metido justo y en el tórax. Cuando los cirujanos vieron dónde estaba, dijeron que igual nos animaron encarecidamente a ver si nos atrevíamos a tratarlo, porque ellos no se atrevían a entrar ahí. Y bueno, pues nosotros le hicimos una ecografía y en la ecografía se veía perfectamente. Aquí está. Entonces, todo lo que se ve se puede tratar. Entonces, lo que hicimos primero es una hidrodisección muy potente para separarlo de las estructuras vasculares adyacentes. Aquí lo vemos. Y posteriormente colocamos la aguja en el interior, y aquí vemos cómo se ha formado una nube de burbujas alrededor, y este es el resultado final. La ablación se produjo aquí. Como vemos, la normalización de la paratormona ha sido inmediata después del tratamiento. Y para acabar, voy a hablar un poquitín, 2 palabras, sobre la nueva frontera de la ablación de tiroides, que es la ablación del microcarcinoma papilar, del carcinoma papilar de menos de 1 centímetro de diámetro. Plantea dudas. Plantea dudas básicamente por 2 motivos. Porque cuando hacemos una ablación, lógicamente no controlamos las metástasis ganglionares, cosa que sí se hace con la cirugía. Y luego tenemos el problema de los carcinomas metacrónicos. No es infrecuente que cuando tenemos un carcinoma papilar en un nódulo, en un lóbulo, por ejemplo, podemos tener otro en el otro lóbulo que no ha salido. Entonces, si se realiza el procedimiento, es importante realizar siempre un control del resultado y un seguimiento exhaustivo tanto de las cadenas ganglionares como del tiroides, mientras que con la cirugía, por ejemplo, la seguridad es mayor. Las series son pequeñas y es un campo en desarrollo. Aunque hay algunos estudios, por ejemplo, de un par de años, en el cual trataron 414 pacientes, en este caso con radiofrecuencia, hicieron un tiempo de seguimiento de algo más de 3 años, en los cuales dicen que el 88% de los tumores desaparecieron por completo. Pero claro, el seguimiento de 3 años en el tiroides, la verdad es que no es mucho tiempo, porque la mayor parte de los casos las lesiones de los carcinomas de tiroides crecen muy lentamente al cabo del tiempo. Pero sí que es verdad que tuvieron progresión local en un 3% de los casos, y luego que comentaban que no fue posible en ningún caso excluir las metástasis ganglionares centrales y la multifocalidad, y eso lo reconocía totalmente. O sea, esto es un tema que puede ser interesante como alternativa a la cirugía, sobre todo en pacientes mayores, probablemente no en pacientes jóvenes. Entonces, en conclusión, recordar que la ablación, tanto por radiofrecuencia, pero por microondas, es muy eficaz para normalizar la TSH de los nódulos tóxicos, para tratar el hiperparatiroidismo, para las metástasis linfáticas. Es una posible alternativa a la cirugía del microcarcinoma papilar, y sobre todo es muy eficaz en el tratamiento del bocio nodular. Se requiere una cierta experiencia en estos tratamientos, y que probablemente sea un campo de investigación en el futuro con el que tenemos que contar. Básicamente, yo creo que es una de las áreas de crecimiento. El número de pacientes con bocio nodular es enorme, y realmente básicamente esto nos permite realizar o ofrecer unas posibles alternativas de tratamiento a los pacientes en una patología que no es demasiado maligna, que no es problemática y que no debería dar lugar a complicaciones ni a cirugías agresivas. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, doctor. Súper completa su conferencia para darnos el tema relevante en la ablación por microondas en tiroides. Y veo que ya empezaron a enviar preguntas por el chat. Al final de ambas conferencias vamos a hacerlas en vivo, ¿vale? Seguimos adelante, doctor Chiva. Ya estamos bien atentos a disfrutar de su conferencia sobre la ablación de tumores en mama. Le dejo con su presentación. Bueno, pues buenas noches aquí en Europa, buenas tardes en América. Bueno, me toca a mí hablar. ¿Se ve bien? Muy bien. Sí, sí, Bueno, me quedé perfecto. impresionado con la charla, doctor del Cura. Francamente,
fin, qué dominio de la técnica, porque se meten unos berenjenales que yo seré incapaz, me parece a mí, vamos, tienen dominio de la punta de la aguja de la antena, y la posiciona donde quiere. Y eso me parece maravilloso y es una experiencia bárbara. Es que soy un psicópata. Ya. Bueno, bueno, la cosa está que me toca a mí hablar ahora de esa termolación por microondas, pero de los tumores de mama, que en realidad es un tema un poco complejo, porque tengo que decir que, para empezar, no hay tanta experiencia como ocurre con las, o sea, vamos un poquito por detrás del tiroides, ¿eh? La termolación en mama ha empezado hace relativamente poco y ahora vamos a hablar de esto. Y fijaros, pongo en el subtítulo que es una técnica eficaz para casos seleccionados, para casos seleccionados. Entonces, antes de nada me quiero decir que soy, bueno, proctor y experto en el procedimiento de ablación por microondas de la distribuidora Loxa, que creo que es interesante como conflicto de interés. Y he organizado mi charla de esta manera, una introducción, luego las indicaciones, voy a explicar la técnica, cómo lo hacemos a la mama. Tiene algunas similitudes con el tiroides, pero es diferente. Voy a hablar de evidencia científica, nuestra experiencia en el Ramón y Cajal, el Hospital Ramón y Cajal, y os voy a contar una cosa muy interesante, que estamos haciendo un registro nacional de tumores de mama con ablación con microondas, y luego al final pues ya veremos las preguntas, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Qué está ocurriendo con el cáncer de mama? Como todo el mundo sabe, hay un hecho muy evidente, y es que hay un aumento de la esperanza de vida. Esto está suponiendo que cada vez tenemos pacientes con cáncer de mama más mayores. Es una realidad. O sea, en los comités de mama con muchísima frecuencia vemos efectivamente cómo se nos presentan pacientes mayores de más de 75 años. Y se da el problema, la paradoja, que como el tratamiento de la mama lógicamente, es con cirugía, pues surge ese problema en pacientes de mayores, pues es complicado muchas veces operar a sus pacientes, porque muchos de ellos tienen muchas comorbilidades, muchas patologías asociadas, y eso condiciona mucho la cirugía, ¿no? Se puede contraindicar, de hecho, ¿no? Entonces, se están buscando tratamientos menos agresivos. Bueno, pues entonces, como ya explicó bien el doctor del cura, pues ese tratamiento local en otros órganos que se hace con microondas, que es en el hígado y se hace y se está haciendo en el riñón, en el tiroides, como ha explicado, en pulmón, incluso en hueso, pues ahora vamos a dar el salto a la mama. No voy a explicar la técnica en qué consisten las microondas, porque ya lo ha explicado el doctor, y me refiero en cuanto a que, bueno, que utiliza pues eso, ondas electromagnéticas que para destruir el tumor, que las moléculas de agua se agitan muy rápidamente, ya que eso coge una temperatura elevada. No voy a contar lo que ya lo ha contado él. Entonces, ¿en qué situaciones clínicas podemos utilizar esta técnica? Porque, insisto que el tratamiento, la indicación primaria del cáncer de mama hoy en día es la cirugía, pero hay situaciones que se pueden beneficiar de un tratamiento local con ablación por microondas. ¿En qué situaciones? Pues he explicado antes, en la edad avanzada. También en pacientes con mala situación basal, pues que a lo mejor no son tan mayores, pero sí que es cierto que tienen mucha patología asociada, y eso condiciona mucho esa posible cirugía, ¿no? O que tienen un alto riesgo anestésico, y los anestesistas se plantean muy mucho meterlos en quirófano. O simplemente que hoy en día existe la opción del paciente pues decidir un poco su manejo, y ellos rechazan la cirugía. Pues ahí también está esta otra alternativa, que es un tratamiento, como digo, menos agresivo, ¿no? Ocurre cada vez más en pacientes en las que como el cáncer de mama se ha convertido muchas veces, incluso el cáncer de mama metastásico, en una patología crónica, pues esos pacientes tienen a veces otro cáncer sincrónico, otras patologías asociadas, incluso metastásicos, como digo, pero tienen una supervivencia pues más larga, digamos, porque el tratamiento quimioterápico que hay hoy en día pues permite que ese paciente pues viva más años, y el tumor primario no lo han tratado, no lo han tratado. Entonces, existe la opción de hacer un tratamiento local también con ablación por microondas. Y ocurre también, como bien saben, en pacientes de edad avanzada, que son tumores hormonales, que se pueden tratar con hormonoterapia exclusivamente. Pues ocurre que pasado un tiempo esa hormonoterapia, pues se produce una resistencia del tumor a la hormonoterapia, de modo que no es eficaz. En este caso, asociar a esos pacientes la ablación con ese tratamiento con microondas, pues está muy bien indicado, ¿no? Por lo tanto, son situaciones diversas en las que de alguna manera podemos ayudar al paciente, que es lo que se trata, ¿no? Situaciones que tenemos algo que decir, ¿no?, con esa técnica. Bueno, yo diría, fijaos, muy importante siempre esto lo menciono siempre, pero hay que elegir muy bien el caso. Es importante, porque los tumores de mama hay de todos tipos, formas y colores, y hay que elegir bien cuál podemos ser capaces de ablacionarlo.
Por tanto, en general decimos que tiene que ser tumor unifocal. Eso se decía al principio, pero incluso hoy en día los multifocales también somos capaces de ablacionarlos. Yo diría que es interesante que no sean muy grandes. Tenemos un tamaño máximo, nosotros tenemos experiencias a 3 centímetros, 3,5 centímetros. Aquí en España conozco compañeros que lo han hecho hasta de 4 centímetros, incluso más, casi 5 centímetros. Pero hay que ser cauto con eso. Cuanto más grande, es más complicado ablacionar todo el tumor. Ahora lo veremos. Es importante que el tumor no esté infiltrando la piel, o sea que hay que elegirlo bien. Si infiltra la piel, al quemar el tumor, al infiltrar la piel, pues vamos a quemar la piel también. O sea, ablacionamos el tumor, pero vamos a producir un efecto que no es deseable, que es quemar la piel. Las microondas queman mucho, queman mucho. Entonces, hacen un buen agujero en la piel, hay que tener cuidado. Y también, si está pegado al plano muscular, pues podría quemar el músculo pectoral, que, bueno, mucha gente eso no da tanta importancia, pero ahí está. Es interesante que no haya mucho carcinoma in situ asociado, sobre todo si es extenso, porque somos incapaces de controlar ese componente in situ, somos incapaces de controlarlo con la ecografía, ya que la ablación la hacemos con ecografía, de modo que si ese in situ no lo tenemos controlado, porque no lo vemos por ecografía, no podemos quemarlo. Entonces hay que ser un poco cauto en ese sentido. Si hay un foco de in situ no pasa nada, pero si un in situ extenso no somos capaces de limitar bien ese tumor, por lo tanto no somos capaces o sea, que va a quedar tumor residual en definitiva. Queremos evitar eso, ¿no? Todo esto lo cuento, es un poco nuestra experiencia, que es muy interesante, pero que estas son situaciones reales de la vida misma. Y luego, si hay implantes mamarios, si está muy pegado al implante mamario, pues obviamente pasa como en la piel. Si quemo el tumor y el tumor está pegado al implante mamario, pues se va a quemar el implante. Insisto que es un tema que hay que tener en cuenta. Se puede hacer hidrodisección y ya veremos, pero el implante pues es más de plástico, ¿no? Y se quema con mucha frecuencia. Muy bien. Igual que el doctor del cura ha explicado que se pueden hacer también nódulos benignos, se pueden quemar, pues también ocurre en la mama que podemos quemar también, podemos ablacionar lesiones mamarias benignas, que no, muchas de ellas no se tratan, pero en situaciones sí que se tratan por el tamaño, porque dan molestias o producen ansiedad al paciente, se pueden tratar. Además se tratan, fíjate, igual que hace el doctor del cura en el tiroides, con ese moving shot, que va haciendo desde dentro, va quemando el tumor benigno en este caso, a base de pulsos de microondas de 20 segundos en diferentes puntos, es lo mismo, ¿no? Pues ahí incluiríamos el fibroadenoma, los filodes benignos, también pues otro tipo de cirugía, algunos papilomas también, y sobre todo cuando son múltiples, pues se puede evitar una cirugía agresiva si haces a lo mejor unas quemaduras seleccionadas en diferentes nódulos. También si hay alto riesgo anestésico o si el paciente rechaza la cirugía, pues también está indicado en estos casos de tumores benignos, de lesiones benignas. Bueno, voy a explicar el procedimiento, que es muy parecido a lo que ha explicado el doctor del cura, pero tiene unas peculiaridades, porque de alguna manera nosotros, pues la mama es un órgano diferente, lógicamente, que el tiroides, y es más accesible en algunas cosas, tiene algunas complicaciones en otras, pero es bastante sencillo. Los radiólogos que se dedican a mama tienen mucha facilidad para hacer esta técnica. Yo lo puedo asegurar porque normalmente los radiólogos que pinchan en mama, que hacen procedimientos e intervenciones en mama, también son capaces de hacerlo muy bien con termoablación. Este es el generador que usamos nosotros, de la casa Eco, y con este tipo de antena, que es una antena así de color rosa, que es muy ad hoc en estos casos, ¿no? Pongo fotos de diferentes procedimientos que hemos hecho, no solamente en el Ramón y Cajal, sino en otros hospitales también. Entonces, voy a ir un poquito rápido porque es interesante explicar esto. Es una técnica ambulatoria que se hace con anestesia local y siempre bajo control ecográfico. Por tanto, es importante, antes de empezar el procedimiento, hacer un estudio previo de imagen muy interesante, que consiste en hacer una mamografía, ecografía de mama y de la axila, para ver bien el tumor, hacer una biopsia de la lesión tumoral. Tenemos que saber la histología de ese tumor, si es luminal, si es un CNR2, qué tipo de tumor es, saber muy bien la histología tumoral de la neoplasia, y luego un estudio funcional, porque nosotros, para controlar bien si el tumor se ha quemado, si se ha hecho una buena ablación, es necesario hacer un estudio dinámico, un estudio funcional me refiero, o resonancia o mamografía en contraste, que ahora hablaremos de ello. ¿Y por qué todo eso es interesante? Porque tenemos que conocer muy bien el tamaño y la morfología del tumor, tenemos que definir muy bien qué estructura tiene ese tumor, porque es importante luego hacer una evaluación completa. Hay que saber dónde se posiciona, si cerca de la piel, si cerca del músculo, a qué profundidad, si está cerca del pezón. Todo eso hay que conocerlo. Por tanto, hacemos tanto estudio de imagen para tener muy bien metido en nuestra cabeza qué morfología y dónde se localiza ese tumor. Hacemos anestesia local. Nosotros hacemos una anestesia combinada de lido o mepivacaína al 2%, 10 centímetros cúbicos, y otros 10 centímetros cúbicos de bupivacaína. Con eso suele ser suficiente. En algunas ocasiones añadimos 10 centímetros cúbicos más
y meter 10 y 10, 20, ponemos hasta 30. O se puede rebajar la concentración y meter hasta 40 también. Y es muy importante hacer una correcta aplicación de la anestesia alrededor de la lesión. Algunos grupos no usan, no lo hacen en local, hacen sedación, porque piensan que se hace más cómodo, no tienes al paciente despierto y se puede hacer perfectamente con sedación. De hecho, algunos grupos, el grupo de La Coruña aquí en España, hacen casos y casos continuamente y todos lo hacen con sedación, les resulta más cómodo y también se acopla mejor a la estructura de su servicio de radiología. Bueno, avanzo que nosotros cogemos estas hojas, esas tablas que nos aporta la casa ECO, y nosotros lo que hacemos es primero elegimos el tipo de antena y tenemos que elegir, según el tipo de la antena, que puede ser efectivamente de los gauges de 16, una punta activa de 10 milímetros y una longitud de 15, por ejemplo, en este caso, pues tenemos que elegir la potencia y la duración, es decir, el tiempo, en función del volumen de la lesión. Por ejemplo, la potencia la tenemos aquí en 20, 30, 40 vatios. Fundamentalmente usamos 30, a veces 40, pero estamos en 30 fundamentalmente y a veces 20. Estamos en este rango fundamentalmente de baja potencia en realidad. Y el tiempo es pues, muy diverso. Pero, por ejemplo, para esta lesión que mide 28 milímetros de longitudinal máximo por 13, hacemos a 30 vatios en 2 minutos. Con esto hay que tener en cuenta que esta quemadura, esta ablación, tiene que incluir 5 milímetros de seguridad, del margen de seguridad. Es decir, quemamos 5 milímetros alrededor de la lesión, tejido sano, para asegurarnos que quemamos bien toda la lesión. Bueno, pues fijaros, por ejemplo, explico así de manera gráfica este tumor, que tiene esta morfología un poquito irregular, que, bueno, pues introducimos la aguja, siempre por el eje longitudinal máximo, pasamos la punta con unos 5 milímetros aproximadamente y cuando una vez que ya está bien posicionada, empezamos a activar las microondas el tiempo que nos ha marcado la tabla y la potencia que nos ha marcado la tabla. Las ondas electromagnéticas de las microondas avanzan de forma retrógrada, de tal manera que por delante no se produce ninguna quemadura, es siempre hacia atrás. Por eso la punta la pasamos en su eje longitudinal máximo y atravesamos el tumor en su eje máximo. Y ese es el efecto que conseguimos. Siempre de adelante a atrás se produce la quemadura. Fijaros este caso, este nodulito, fíjense cómo aplicamos la aguja, nos posicionamos bien en el centro de la lesión y hay un momento dado que empezamos la actividad. Empezamos la actividad de las microondas y se empieza el burbujeo, pues efectivamente ese vapor de agua se está pues, quemando la lesión. Se produce esa quemadura interna y vemos cómo se produce ese burbujeo, ese artefacto que nos condiciona una sombra que dejamos de ver. Esa es una realidad clara. Fíjese debajo luego cómo queda después de la ablación. Hemos perdido un poco las referencias, pero sabemos que estamos en el sitio y que hemos aplicado la potencia del tiempo adecuado. Muy bien, continuamos. En cuanto a la distancia de piel, que inicialmente parece como que es muy complicado, que vamos a tener un problema porque está muy pegado a piel, y decíamos inicialmente que tenía que estar a 1 centímetro para tener un margen de seguridad, hemos llegado a, bueno, pues no sabemos si es que somos muy osados o en realidad ya es un poco la habilidad que va cogiendo. Tumores que están a 2 milímetros o a 1 milímetro, somos capaces de hacer una buena hidrodisección. Fíjese cómo explica el doctor del cura antes, que hacen una ablación al lado de la carótida, o sea, y al lado del nervio vago. Pues nosotros, al lado de la piel, haces una buena disección. Aquí lo he representado de esta manera. Introduces una aguja disecando el espacio entre la piel y la lesión, introduces el líquido suero en este caso y se distancia. La distancia aumenta y ya no hay problema para hacer una ablación adecuada. Esto lo usamos continuamente y de esa manera nos ha permitido tumores que están próximos, sin infiltrar la piel, somos capaces de hacer una ablación completa. ¿Qué complicaciones tenemos? Pues puede haber una quemadura en la piel, porque obviamente si al retirar la aguja puedes quemarla y puede haber un hematoma, que es muy raro, porque normalmente, como había explicado el doctor del cura, perdona que te haga tanta referencia, José Luis, pero en la realidad se queman los vasos, es muy raro que haya un hematoma, al revés, se cauterizan los vasos, al revés, ¿eh? Puede haber una molestia, un dolor, inflamación, y luego es muy sencillo, es una técnica muy simple que luego requiere pues, un poquito de analgesia en algunos casos, no siempre, y vigilancia y cuidado de la herida. Yo siempre digo a los pacientes que, ojo, que se van a notar, y ahora voy a explicar por qué, se van a notar ellos luego el bulto, ahora lo explicaré después de la ablación. Hacemos un seguimiento por pruebas de imagen porque estamos haciendo ahora, como he dicho, un estudio, un ensayo, un proyecto de investigación de un registro nacional y queremos tener todo recogido. Hay que ser muy cautos, hay que recoger toda la información. Y en este caso, hacemos al mes hacemos una ecografía, para hacer sobre todo una valoración clínica, le hacemos firmar el consentimiento informado para que se incluya en el proyecto de investigación. Al tercer mes repetimos la ecografía, pero aquí lo importante realmente es, al sexto mes, hacemos una mamografía con contraste y la comparamos con la mamografía de contraste previa al tratamiento. Si vemos algo de captación, haríamos una baja para confirmar o una nueva ablación. Y luego al año, como esos pacientes no los estamos operando,
al año hacemos una BAC definitiva, cogiendo múltiples muestras. Si el año, después de un año, se ha hecho una buena biopsia y vemos que no queda tumor residual, ya le damos el alta y ya a partir de ese momento hacemos controles anuales, pues como cualquier otro paciente, con su mamografía y su ecografía. De cuando en cuando algún contraste, si hay dudas, así los estamos manejando. Fíjense que después de la ablación se produce una necrosis grasa y lo que inicialmente el paciente, a lo mejor si era un tumor pequeño, no se lo palpaba, tras la necrosis grasa te comentan que sí que se lo palpan. Oye, no es que ahora me noto el bulto y es normal porque se produce inflamación, una quemadura, pues cambios post-tratamiento, lógicamente. Y ellos refieren que se palpan esta necrosis grasa, esos bultitos que están, pues es de liponecrosis, de esteatonecrosis, ¿no? Entonces, eso es muy difícil de valorar. ¿Hay tumor ahí o no hay tumor? ¿Quién lo sabe? Es muy complicado. Si hace un quiste oleóseo, vemos que es aceite, es grasa líquida, pues nos da muy buenas vibraciones y sabemos que eso se ha quemado. Pero cuando es sólido tan heterogéneo, la necrosis grasa es la gran simuladora. Ahí no sabemos si hay una buena respuesta. Por eso es importante hacer una mamografía con contraste, un estudio funcional. Voy a explicar un poquito la evidencia científica, voy un poco mal de tiempo, pero quiero contarlo, me quedan unos 5 minutos más todavía. Es importante tener esta idea clara. Fíjense que a día de hoy todavía hay pocos estudios en cuanto a este tipo de técnica en la mama. Es una realidad. Hablo del cáncer de mama, no la patología benigna ya se hace con mucha más frecuencia. Pero en el cáncer de mama hay pocos estudios y muy heterogéneos, muy dispares, tipos diferentes de tumores, de tamaño, en fin, diferentes situaciones basales de los pacientes. Y pero hay una cosa clarísima, que la tasa de éxito, la tasa de ablación completa es altísima. Ahora contaremos esto, pero es que da como muy buena sensación, oye, que bien está funcionando esto, pero ahora aún así hace falta más evidencia. Por eso estamos haciendo cada vez más estudios para publicarlos y crear evidencia, ¿no? Es cierto que a día de hoy, hasta ahora, como la crio y la radiofrecuencia pues han llevado utilizando más tiempo, hay más evidencia, pero es que las microondas van creciendo de forma exponencial y cada vez se usa más. Inicialmente aquí yo presento varias revisiones, aquí una revisión sistemática de este grupo, yo creo es de China, efectivamente, que bueno, pues cogieron 77 artículos, que la mayoría de los artículos son de crío y de radiofrecuencia, la mayoría de los casos, pero que concluyen que el tratamiento percutáneo del cáncer mama, con este tipo de técnicas percutáneas, es factible y seguro en tumores de menos de 2 centímetros, que es que tiene una seguridad plena, o sea que no solo seguridad, sino además que es eficaz, ¿no? Fíjense que en los estudios se ve que hay una tendencia más al uso de esa técnica más en los países, en el Oriente y los países asiáticos, más que en otras partes, ¿no? En Europa, por ejemplo, se usa poco y en Estados Unidos bastante, ¿no? Hay otras series al respecto. Otro metaanálisis de este grupo, esa versión sistemática de metaanálisis de un grupo italiano, que también concluye claramente que esta técnica también es exitosa en el 96% de los casos y tiene una eficacia en torno al 35%. O sea que todos los resultados hablan maravillas de ese tipo de técnica con mínimas complicaciones. Lo cuento un poco por encima, dejo la referencia ahí, pero vamos, estos son ablaciones, estamos hablando de 1.156 pacientes con 1.168 lesiones, o sea que no son pocas. Y algunas microondas, otras radiofrecuencias, se usa todo tipo de técnicas. Luego, eso está en aumento, esas técnicas son cada vez más abundantes, más frecuentes, porque son muy fáciles de utilizar y tienen alta tasa de éxito, que es un poco lo que demanda pues los pacientes hoy en día. Y además es cierto que cada vez va a tener más uso, pero para eso hace falta demostración y evidencia científica, como digo. Bueno, existe otro ensayo, el TERMAC Trial, es un ensayo holandés que es multicéntrico, que incluye 21 casos de radiofrecuencia, 21 de microondas y 21 de crío, perdón, que son tumores menores de 1 centímetro unifocales, con diferentes tipos de AP y situaciones clínicas. A los 3 meses después de hacer la ablación, están haciendo una extirpación quirúrgica. Todavía están en fase de recogida de casos, pero lo interesante de este estudio, que creo que termina este año, a final de año, por lo que una referencia que tengo, es que no solamente estudian, es muy importante que el tumor se quema y que es seguro, o sea, que es eficaz y seguro, sino que además es que se hace en un entorno ambulatorio y eso tiene un valor. Y también que hay mucha más satisfacción del paciente porque no tiene muy pocos efectos adversos y es una técnica muy rápida, con muy buen resultado cosmético y se explica un poco este sistema, la usabilidad que tiene, ¿no? Sabéis que también aumenta la respuesta inmune, que eso lo podemos hablar luego en las preguntas, y con mínimos efectos adversos. O sea que, por tanto, es una técnica que es como muy atractiva, ¿no? Bueno, tampoco es que sea esto la panacea, pero es verdad que cuando se eligen bien los casos, y es a donde yo quiero ir, hay mucha tasa de éxito y menos complicaciones. Bueno, se comparan las microondas
pues con otras técnicas quirúrgicas, con la cirugía conservadora del cáncer de mama, y también pues concluye que es muy viable y prometedora y por tanto muy similar a la cirugía. O sea que concluye en esto mismo orden un estudio hecho con una cohorte retrospectiva de 106 pacientes. En lesiones benignas, también en estos casos, también. No quiero enrollarme demasiado con esto, pero es que muestro un poco la evidencia que hay, aunque todavía no es suficiente, como digo, ¿no? Muy bien. Y esta otra, pues también, último que he cogido recientemente, también que es este metaanálisis que habla de la ablación térmica y que habla también que es un método realmente eficaz. En tumores de menos centímetros, la tasa de ablación completa en tumores de menos centímetros es en torno al 90%. Pero ojo, en tumores de menos de un centímetro, está en torno al 100%, la tasa de ablación completa, con escasa recurrencia local, en este caso de tumores de 2 centímetros de 0,3% y con escasas complicaciones muy leves. Pocas y además muy leves, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestra experiencia en el Ramón y Cajal? Hemos hecho nosotros tumores, cánceres de mama, hemos hecho 34 cánceres de mama en 30 pacientes. Esto va despacio, porque obviamente la mayoría de los pacientes se operan. Nosotros hacemos entre 8 y 10 pacientes al año, es lo que estamos haciendo ahora. Porque son los pacientes que no se pueden operar, entonces nos lo pasan los cirujanos. Se decide el comité de mama y nos lo pasan. Una edad media alta, obviamente, pues son pacientes que no se pueden operar, muchos de ellos por ese problema de la edad. Hasta 93 años hemos hecho, la media es 80 años, tenemos gente más joven de 50 y tantos años, porque tiene a veces otro tumor asociado. Pacientes con cáncer de endometrio y cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer de mama, cáncer de vejiga y cáncer de mama. Y la mama no se la operan en ocasiones, porque a lo mejor es un tumor ya extendido, es el otro, localmente avanzados, y entonces nos dejan a nosotros luego actuar sobre la mama. El tamaño medio unos 22 milímetros aproximadamente, y la mayoría son carcinomas ductales infiltrantes luminales A, hormonales, por tanto. Bueno, tengo que decir que nuestra situación ahora mismo, tenemos una tasa de ablación completa del 90% de todos nuestros casos, de los que hemos hecho, de estos. Es verdad que algunos todavía, como son recientes, todavía no han pasado el año, y no puedo decir con certeza de que están, algunos todavía me quedan todavía, estoy en seguimiento de ellos, me explico, en el primer año. Pero hacemos una división nosotros que me parece interesante, y es que cuando la ablación bueno, es menos de un año, perdón, cuando a ver cómo lo digo, si en menos de un año vemos que hay todavía tumor, es que se ha hecho una ablación incompleta, y si es después del primer año, es que está haciendo una recibida local. Y ahí ves un poquito los casos que hemos tenido casos de éxitos también bueno, en este caso, el de 93 años de ablación incompleta es que no estaba indicado, lo hicimos, y eso nos está penalizando de alguna manera, pero bueno, la verdad es que lo hicimos, ¿no? Y fijaros, lleva el primer paciente, y con esto voy a acabar ya nuestra situación. Vamos, esto, voy a contar algún casito, voy a poner alguna imagen. Nuestro primer paciente lo hicimos en julio de 2019. Ahora en julio va a hacer 5 años. Y esta paciente se hizo su ablación, no toma ni hormonoterapia, lo tiene contraindicado y está curada, sin quimioterapia y sin radio. Presento 3 casitos para terminar. Una mujer de 74 años con alto riesgo quirúrgico, un tumor de 20 milímetros con un luminal A, un Ki-67 bajo. Pues hicimos la ablación. Fijaros después de la ablación cómo queda la mama. Se produce una liponecrosis, un centro graso. Esa es la imagen ecogénica, y luego posteriormente se licúa la grasa y se ve efectivamente ese quiste oleóseo, ¿no? de grasa licuada. Es otro paciente, una mujer de 98 años con un nódulo palpable en el cuadrante superexterno de la mama izquierda, que fíjense, es un tumor mixto, tiene componente quístico y sólido. Hasta 29 milímetros tenía. Este paciente lo que hicimos fue aspiramos el contenido quístico de este tumor, que era un luminal A, hormonal por tanto, que era un papilar intraquístico. Aspiramos el contenido quístico, y una vez que estaba la parte compacta, sólida, hicimos la ablación. Fíjense lo que ocurre 6 meses después. Bueno, o un año después. Un año después. Posablación. Ha desaparecido. Y en la mamografía con contraste no capta nada. El tumor inicialmente era así, en febrero de 2020. 2 años después se ve como aquí abajo. Y la mamografía con contraste a la derecha, perdón, no capta contraste. Esto pues da mucho gusto, pues, experimentar cómo ese tumor ha desaparecido gracias a la ablación. Es que no queda nada, ni resto. Penúltimo caso, una mujer de 88 años con un nódulo de 10 milímetros en la mama derecha, con un carcinoma ductal luminal B también, y tenía un alto riesgo quirúrgico con una ASA3 y enfermedad metastásica además, enfermedad metastásica, pero que aún así la paciente nos contaban los cirujanos, los oncólogos mejor dicho, que tenía alto pronóstico, o sea, pronóstico de supervivencia larga, y que nos animásemos a hacerlo. Y así lo hicimos.
Esa es la mamografía 2D, la mamografía con contraste a la derecha y el nódulo visto por ecografía. Hicimos la ablación, fíjense cómo queda después de la ablación, la necrosis grasa, cómo se ve la zona de grasa, digamos, quemada en el tejido celular subcutáneo y el trayecto de la aguja. Así se veía inicialmente, así con la contraste, y posteriormente se ve así. El tumor ha desaparecido en pequeño realce periférico pues el tejido que se está, digamos, pues el tejido de granulación. Bueno, este otro caso, lo mismo también, que se produce una necrosis grasa, se ve estupendamente, y este caso es interesante porque, bueno, fue de los primeros que hicimos el año 2020, el año 22 parece que estaba bien resuelto. Fíjese lo que ocurrió después. Hizo una recidiva local en el año 23, que se ve perfectamente como es una zona, era un tumor quístico, no es el que se presentaba antes, es otro paciente, como se puede ver por la mamografía, y es un papilar intraquístico que se recibe a los 3 años. Bueno, pues lo hemos vuelto a tratar, no pasa nada, el paciente está estupendamente. En julio del año pasado lo tratamos, ha pasado un año y está estupendamente. Es otro paciente que tuvo una reciba 2 años después y este paciente no se quiere hacer nada, no nos deja, porque esto ocurre en pacientes mayores, que hay un momento dado que ya no quieren tirar la toalla, no quieren hacerse nada más, y estaba en una residencia de ancianos, los hijos no colaboraban mucho, en fin, tenía otros problemas asociados. Bueno, y ya con esto termino, este es nuestro paciente número 1, que he contado en julio de 2019. Como no tiene mucha experiencia, lo quemamos no bien del todo, la primera vez que hicimos nos quedaron 3 foquitos, pero luego los ablacionamos nuevamente y estamos año 2024, la paciente nos viene a visitar todos los años, pues tan encantada de la vida con su tumor curado, ¿no? Es el registro nacional que estamos haciendo en toda España. Como se hacen pocos casos por hospital, hemos cogido 21 hospitales y estamos haciendo un registro nacional que ya tenemos 120 pacientes realizados con termoablación, tumores quemados. La idea es a final de año hacer la recogida de datos hasta final de año y posteriormente hacer pues el estudio estadístico, ¿vale? Bueno, en conclusión, ¿cómo ve el futuro de la técnica? Es una técnica eficaz que para conseguir la resolución del cuadro con una ablación completa en casi el 100% de los casos en pacientes con un tumor pequeño, de menos de 1 centímetro, la cicatriz es mínima con buen resultado cosmético, que es muy sencillo, es rápido, esos tumores los quemamos en 3 minutos, 4, algunos 5 minutos, no tardamos más, son muy rápidos. La rápida es una recuperación rápida que es esencial para un paciente de edad avanzada y es una alternativa eficaz en pacientes que tienen una dificultad que no son quirúrgicos, ¿no? Y yo creo que esta técnica tiene un futuro prometedor, porque si demostramos que funciona bien en gente mayor, pues dentro de unos años será también en gente joven, tumores T1 hasta 2 centímetros, se puede hacer ese tratamiento bueno, en vez de la cirugía. Nada más, muchísimas gracias y como voy un poquito rápido, pues eso es todo. Ahora hablamos y preguntáis. Vale, gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chiva. Ah, sí, gracias por su presentación maravillosa y compartirnos los casos. Es un tema muy novedoso y seguro que los asistentes han sacado mucha inspiración desde las conferencias de dos doctores y ahora entramos en la parte de discusión. Cualquier pregunta o dudas puede enviar por el cuadro de chat. Vale, ya veo las preguntas. Así que respondamos las preguntas de tiroides primero y luego de mama. Ujú. Vale, tenemos una pregunta para el doctor Derkula. Es que, ¿qué parámetros toma para decidir entre radiofrecuencia y microondas? ¿Tamaño? La verdad es que utilizo las dos técnicas dependiendo del centro donde estoy. Dependen más de las características del centro donde trabajo, donde realizo el procedimiento, que de otra cosa. Pero en general prefiero las microondas. Las microondas es más rápidas. Las radiofrecuencias está bien, sobre todo cuando los nódulos son pequeños. Que, por ejemplo, en las metástasis, por ejemplo, la radiofrecuencia te permite controlar mejor la zona y ser menos agresivo, sobre todo cuando estás en un sitio complicado. Produce menos calor y se controla mejor. Pero en general en los nódulos bociosos y tal, en el bocio prefiero las microondas porque es muchísimo más rápido. Tardo prácticamente la mitad con una que con otra. Y es más eficaz al final. Sí, gracias. También hay otro en ganglios y para tiroides, siempre radiofrecuencia o en algún caso utiliza microondas. He utilizado los dos, en principio. No hay grandes problemas. Lo único que hay que tener,
la microondas es más rápida, con lo cual hay que evitar estar demasiado tiempo ahí, porque realmente pues, el calor se difunde bastante más. Pero es la única diferencia. Con la radiofrecuencia lo controlas mejor, es menos. Cuando estás en un sitio complicado, la radiofrecuencia puede tener su aquel. Pero bueno, normalmente si haces una buena hidrodisección, sitios complicados no vas a encontrar ninguno. Cualquiera de las dos es buena técnica. Sí, tenemos otra pregunta aquí. ¿Cuál sería su recomendación en nódulos quísticos con nódulo sólido molar? ¿Cómo? Nódulos quísticos con con nódulo sólido mural. Siempre lo Sí, mismo. En esos sí. casos, siempre que lo que hago normalmente es vacío la lesión quística. Vamos a ver, en los nódulos quísticos en general intentamos siempre hacer una alcoholización, o sea, hacer esto sí podemos. Pero bueno, cuando tiene un componente sólido significativo ya sabemos que la alcoholización no va a funcionar. En esos casos, siempre que tenemos un componente quístico significativo, he enseñado un caso antes que ha salido, lo que hacemos en primer lugar es pinchar la zona quística, la vacías y entonces haces el tratamiento, con lo cual te ahorras un montón de tiempo y lo controlas mucho mejor. Básicamente vaciar el contenido quístico. Sí, gracias. Vale, aquí veo las preguntas para el doctor Chiva. Es que Perdona, Silvia, ¿podría hacerle una sí, pregunta al doctor del cura, que estoy muy interesado en lo que ha contado? Me parece muy Adelante. interesante. ¿Me permites hacer una pregunta al doctor Por así en supuesto, las que vivo? quieras. La pregunta es, doctor del cura, cuando hace esa disección de las estructuras además muy peligrosas, además complicadas, digamos, en el cuello, ese líquido, ese suero que pone, separa continuamente del nódulo, es decir, no hay que estar como, digamos, estilando, infiltrando continuamente En el para que cuello no... no, en el cuello la verdad es que se permanece bastante bien en el sitio, permanece mucho en el sitio, no es necesario. Ajá, Hacemos una hidrodisección normalmente generosa, no hay ningún ya. problema en Y meter líquido en aguanta todo el abundancia. procedimiento, aguanta todo Sí, el procedimiento. sí, sí, normalmente sí. Yo creo que Ah, en la mama es parecido, en la mama tampoco se va tanto. bueno, sí. Eh, Bueno, Ya, ya te digo, yo hice ablaciones de mama las primeras con lo sé, lo Estela sé, hace lo sé, 20 lo años. sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo Y, sé. y yo recuerdo que en la mama era parecido, no hay grandes diferencias. Vale, Efectivamente, claro, se tiene tendencia a ir, se evapora, pero aguanta un poquitín el sitio. Lo ya, bueno que tiene al no tener hombre, sí que tienes que estar controlando de... Y luego hay una diferencia, y luego la verdad es que como la ablación es tan rápida, normalmente lo puedes claro. controlar bien. Y luego yo tengo una ventaja con respecto a la mama en el tiroides, y es que puedo utilizar el electrodo como palanca o la antena como palanca y separo las estructuras que quiero, depende, lo Ah, muevo continuamente. La técnica es distinta, es que no es como la mama, es claro, completamente distinta. muy bien, gracias. Cuando quieras, Silvia. sí, sí, sí. Es que nos he enviado muchas preguntas, así que, vale, tenemos otra pregunta para el doctor del Gula. ¿Con qué líquido realiza la expansión protectora de tejido vecinos? Lo he comentado antes, si se utiliza radiofrecuencia hay que utilizar suero glucosado isotónico para las microondas cualquier líquido. La verdad es que puede ser el suero salino normal, lo que tengas a mano es normal un suero salino normal. El suero glucosado sirve igual, exactamente igual, pero cualquier líquido. Esa es la ventaja, una de las ventajas que tienen las microondas. Sí, gracias. Ujú. Y tenemos una pregunta para el doctor Chiva. Eh, en los pacientes con cáncer de mama tratadas con termoablación, ¿cuál era la condición oncológica axilar y cuál era la conducta en CN1? Sí. CN1 es efectivamente. No, vamos a ver. CN1 se refiere a la estratificación axilar, que es positiva a la axila. Vamos a ver. Mm, Lo ideal es que sean CN0. O sea, eso nosotros, y eso se sabe hacer una ecografía axilar. O sea, lo mejor es que sea CN0. Además, sabemos con el nuevo ensayo Sound que en CN0, efectivamente, en T1, o sea, T1, N0. Eso es lo ideal. Esa es la situación ideal en la que esta técnica probablemente en un futuro va a tener cabida, ¿eh? En la que efectivamente hacemos una ecografía axilar, no hay ganglios axilares y el tumor es menor de 2 centímetros. Yo creo que va a ser la técnica, situación ideal. ¿Qué ocurre? Que hay pacientes pues, más mayores que a lo mejor no tienen ningún chance de hacer nada especial, de hacerse ninguna cirugía. Es o hacer nada o hacer microondas. No tiene otro. Entonces, finalmente, le hacemos la microondas. Es decir, a lo mejor tiene más de un T2, tiene pues, lo diré, tiene, pues a lo mejor tiene 25 milímetros, tiene 30 milímetros el tumor,
pero no tiene afectación axilar. Pero bueno, se puede hacer también. Y a lo mejor tiene un N1, pues no es lo ideal, realmente no es lo ideal. O sea, porque mi experiencia, algún caso que hemos tenido con afectación axilar, el tumor progresa. No has solucionado el problema del paciente, salvo que hagas una combinación con hormonoterapia. Si haces combinación con hormonoterapia, puede haber una respuesta a nivel ganglionar también. Entonces, entre el bloqueo hormonal y el tratamiento local de las microondas, consigues efectivamente que esas lesiones, digamos, pues no progresen, ¿vale? Pero la situación ideal es un T1N1, o sea, hasta 2 centímetros y sin afectación, perdón, T1N0, perdón, y sin afectación axilar, me he liado, T1N0. Eso es lo ideal, ¿vale? No sé si me he explicado, pero para mí es lo ideal. Y luego el otro son excepciones, que no hay otro chance, pues bueno, pues se hacen, pero son excepciones. Yo tengo una pregunta también para ti. Sí. ¿Dolor? Ah, qué buena pregunta. Pues mira, inicialmente nosotros empezamos a hacer esto en la pandemia y a todos los pacientes les sedábamos. Les sedábamos porque nos decían, duele muchísimo, las microondas duelen muchísimo. Pues pues oye, pues, y quema, porque son muy eficaces, quema mucho. El frío no duele, la microondas sí. Bueno, los sedábamos a todos. Y una compañera mía de Murcia, Cartagena es una ciudad que está en Murcia, que se llama Tina Guzmán, se lanzó y dijo, pues mira, voy a intentar hacerlo con anestesia local. Le puso paracetamol 1 gramo intravenoso, se coge una vía, se pone paracetamol 1 gramo para crear un ambiente antiálgico y hizo ese cóctel, hablando con los anestesistas, del alido o MEPI más la bupivacaína. La bupi es un anestésico que más dura en el tiempo, le dura 6 horas perfectamente. Bueno, pues con eso, y haciendo el otro día que vamos a 35 vatios, una paciente, un tumor de una paciente, no se enteraba de nada. Es verdad que luego el umbral del dolor es muy relativo a cada paciente. Algunos lo que refieren es que noto algo, pero no es dolor, se aguanta perfectamente. Yo solo tenía un problema con una paciente de esos 30 que tuvimos que parar, poner un poquito más de anestesia y seguir. No he parado ningún caso de hacerlo. Y luego una cosa que me pasó muy curiosa, una paciente que tenía discapacidad, la pobre no colaboraba nada, tuvimos que hacerlo con sedación. Le chutamos 40 vatios de entrada, traca, y pegó un brinco, aunque estando sedada. O sea que, bueno, le cuento como anécdota, 40 vatios duele, sí que duele. ¿Eh? Y luego, como en general, hay un criterio que yo creo que siempre lo estamos usando y es, procuramos hacer menos potencia, más tiempo, Bien. que al revés, más potencia en menos tiempo. Porque prefiero estar a 20 vatios, que sé que no lo doble seguro, y estoy un minuto más, no hay ningún problema, que empezar a 40 vatios y hacerlo en 30 segundos. ¿Me explico? A fuego lento, como dicen los chefs, a fuego Sí, lento. en eso estoy de acuerdo, ¿eh? La verdad es Sí, que las ¿no? microondas es una de las cosas que se utilizan mal muchas veces porque no se recuerda que las microondas, la zona en la cual cuando se produce mucha potencia, hacen ablaciones en la zona a la que llegan muy rápido, pero el resto lo hacen por transmisión térmica. Y la Ajá, verdad es claro, que el tiempo te permite hacer ablaciones mucho más esféricas que cuando se hace muy rápido. Y es una cosa, pasa en todas partes, sobre todo en el hígado es mucho más marcado, por ejemplo, porque el tejido es homogéneo, pero pasa en lo demás. Hombre, la mama tienes una ventaja enorme, que es un tejido graso en la mayor parte de los casos, pero claro, claro, claro. hay tejido glandular también y eso es un Sí, sí. problema. Qué bueno, me ha gustado eso, me has contado, me ha gustado. Sí, sí. Muy bien explicado. Muy bien. Sí, aquí tenemos otra pregunta para ustedes. ¿El tamaño máximo que trataría mama y tiroides? Bueno, A ver, yo para mi experiencia, pues, yo 3,5, 4 me animaría. Depende. Yo no soy muy osado, ¿eh? Hay gente que es más osada que yo, ha hecho más grandes, pero yo, o sea, yo tengo que tener la seguridad que lo quemo entero. Porque además de los 3 centímetros, quemo 1 centímetro alrededor, medio y medio, quemo 1 centímetro. No como 3, quemo 4. Entonces, tengo que hacerlo bien. Y luego hay que saber también que tú puedes ir posicionando la aguja. Si una zona la quemas y ya quemado, puedes irte a otro sitio. Si es irregular o tiene forma de 8, vas a un lóbulo y luego al otro, puedes jugar un poco con eso. Y eso, bueno, eso el doctor del cura es más experto que yo, que puede contarlo mejor. bueno, Pero yo, vas jugando un poco con eso. claro, nosotros como movemos mucho, vamos, yo creo uno de los más grande y uno de 9 Madre centímetros. mía, madre mía. Era, pero no, lo más grande que he quemado es más grande que eso. Y yo recuerdo un caso, era espectacular. Está salvado por ahí, que le veo por ahí, que es uno de Loxa que estaba ya delante, que era una paciente que tenía una hiperplasia tiroidea brutal, homogénea. Hola, Salva, ¿qué tal? Una brutal homogénea que era grandísima, era enorme. Tenía los dos, era una paciente además que estaba trasplantada, no había opción a la cirugía y nada. Y la verdad es que tenía el cuello que prácticamente no tenía cuello, o sea, era recto. Entonces, bueno, pues empezamos a tratarlo y le dijo, oye, ¿se puede hacer algo? Podemos intentarlo. Quemamos un lóbulo, quemamos los dos lóbulos primero, la parte anterior, y de repente se le salió un nódulo en el medio. ¿Pero sabes lo que era el nódulo? El istmo hipertrofiado, que como se había atrofiado todo lo demás, se veía el Claro. istmo.
tratamos el istmo, volvemos a hacer, bueno, nos da besos cada vez que Claro. viene porque le hemos convertido en un tiroides normal, pero un tiroides, yo creo que 15 centímetros, fácil, una salvajada de tiroides, y lo hicimos yo creo que en tres procedimientos Ujú. largos. Sí, aquí veo otra pregunta para el doctor, para el doctor Tercula. ¿Hay un volumen máximo de hidrodisección que se puede instilar en tiroides? No, en principio no. El único problema que hay, si se utiliza radiofrecuencia y está asociado a suero glucosado, en pacientes diabéticos hay que tener cuidado con ello. Pero lo demás, no, se puede hacer lo que quieras. La verdad es que en la hidrodisección es ad libitum y cuanto más, o sea, nunca te vas a pasar. Puedes quedarte corto, pero pasarte nunca. Entonces, la verdad es que nosotros, vamos, yo utilizo volúmenes grandes, 20, 30 centímetros cúbicos con frecuencia o más, incluso a veces incluso hacer una segunda hidrodisección en caso de que lo que comentaba antes Miguel, que es cierto que a veces puede ser que en un momento de dices, pues, se me ha ido el se me ha ido el líquido y no estoy protegiendo bien, haces una segunda inyección y ya está, no hay problema. Sí. Y aquí tengo una pregunta desde un doctor de Panamá. ¿Qué técnica deja menos tejido cicatrizal para controles futuros para mamografías? Bueno, pues yo lo que sé, pero que no, yo solo he usado microondas, pero tengo compañeros, además en el Hospital La Paz, doctor Oliver, que es muy amigo mío, y además compartimos los casos, es igual. O sea, hace una liponecrosis de la misma manera. No sé qué experiencia tiene el doctor del cura, pero vamos, en mi caso es lo mismo. Es una quemadura en toda regla, con frío, con calor, lo mismo. Cicatriz, la misma. Eh, pues sí que más, a lo mejor, depende del tamaño, o sea, depende más del tamaño tumoral inicial que de la técnica. Si es un tumor grande, dejará más cicatrices, pero no. O sea, en principio, lo mismo. Para mí, es mi experiencia, ¿eh? ¿No, José Luis? Sí, el tumor no desaparece, realmente lo que hace es una cicatriz que va desapareciendo progresivamente según los Eso es. macrófagos se lo comen, pero tarda mucho, ¿eh? Sí, Nuestro objetivo realmente es desvitalizar el tejido, no es claro, tanto que desaparezca. Eso, lo claro. de la desaparición, a mí Sí, siempre lo que yo pasa es que a veces el manejo es incluso en algunas distinto. publicaciones que veo, yo creo que son demasiado optimistas en Sí. cuanto... Sí, Sí, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo tratamiento de tumores de cáncer de mama, los tuyos son nódulos benignos del tiroides, que son situaciones diferentes. no, Entonces, bueno, sí, pero bueno, sí es verdad que en el caso nuestro la reducción del volumen es más importante que en el caso en el eso caso de los es, eso cáncer es. de mama. Yo la reducción más grande que he observado es en los miomas uterinos. Los miomas uterinos, la reducción esa sí que es brutal, es un 80-90% al año. Sí, sí, prácticamente vamos, te los cepillas. Tumores grandes, estoy hablando de tumores muy grandes. Muy bien. Sí, también otra pregunta. ¿La ablación afectará la función de lactancia de mama? Mm, buena pregunta. Pues que no he tenido lactantes, no he tenido el caso. Son mujeres. Yo no daría el pecho a la paciente. Vamos, yo creo que no es que saque la leche y además es tejido necrótico. Yo creo que no. Igual que cuando se ha hecho una cirugía a la mama, se evita, sobre todo las primeras tomas se desechan siempre, después incluso de una biopsia. Después de una biopsia, nosotros desechamos las primeras tomas. Se saca con un sacaleches y deja de. Pero si está lactando, imposible. Luego, y en un futuro dice, pues se hace una ablación y me quedo embarazada dentro de 3 años y luego puedo dar el pecho, ningún problema. Pero no a continuación de la ablación, sino tiempo después se produce un tejido reparativo, es una cicatriz interna, que no hay problema, pero eso es una interpretación que hago yo, porque no he tenido pacientes tan jóvenes. De momento, pero sí sé que, por ejemplo, en China se hace mucha ablación con microondas de lesiones benignas y va muy bien. O sea, que va muy bien. Son gente joven, incluso, que para evitar una cirugía ablacionan sus fibroadenomas y se consigue, pues luego hacer una vida normal, entre comillas. Eso se fibrosa, como ha explicado José Luis, se fibrosa, pierde volumen y ese tejido pues queda muerto, queda fibrosado, una cicatriz, pero el resto de la glándula funciona perfectamente para dar el pecho. Yo, claro, mi situación son pacientes mayores, 80 años, que no dan el pecho, claro. Es otra situación. Pero bueno. Sí, una buena pregunta para el doctor Tercula. ¿Es el sitio anatómico para la hidrodisección en la tiroides? Anterior, posterior, cercano al nervio, por donde Sí, se introduce la aguja. lo he explicado. Básicamente hay dos zonas que inyecto con líquido distinto. En la cara anterior suelo inyectar anestésico local, normalmente
lido-MEPI, porque realmente los procedimientos son relativamente cortos, entonces lo que hago es embeber un poquitín toda la cara anterior, pero con fines analgésicos, porque realmente la zona que duele el tiroides es en la zona anterior. Y luego lo que hago es, como hemos visto antes, inyectar líquido entre la tráquea y el nódulo tiroideo, porque precisamente en esa zona, en la zona profunda, sobre todo en la zona, más no en la tráquea, sino en la zona posterior de la tráquea, es decir, entre la tráquea, el esófago y el nódulo tiroideo, porque es donde circula el nervio recurrente laríngeo. Esa zona tiene que ser bien separada y la inyección del nódulo es importante. Y luego están, claro, los nódulos en pacientes que están operados y que tienen un nódulo metastásico, ahí sencillamente alrededor del nódulo en abundancia, o sea, líquido. Ya digo, ad libitum, nunca es un problema el exceso, quedarse corto sí. Sí, y otra pregunta. En nódulos tiroideos benignos tratados con ablación por microondas, ¿cuándo decide realizar una segunda ablación en el tiempo? Normalmente nosotros solemos hacer seguimientos, hacemos un seguimiento primero al mes, luego 3 meses, 6 meses, un año. Básicamente en esos casos casi siempre se reduce. En algunos casos, algunos pacientes pueden tener o crecimiento de otros nódulos. Bueno, es raro, es muy raro que la verdad es que ahora como hacemos el control inmediatamente después del tratamiento, es muy raro que nos dejemos zonas sin tratar, aunque es verdad que nosotros procuramos arriesgar poco en la zona medial del nódulo, con lo cual ahí a veces dejamos siempre un poco de nódulo, no lo eliminamos del todo. Hay que tener en cuenta que esto no es un procedimiento oncológico en los cuales tienes que cepillarte o sea, tienes que cargarte todo el nódulo, sino que en este caso lo que haces es reducir volumen. Entonces puede ocurrir que hayas dejado una pequeña parte del nódulo sencillamente en la zona para proteger el nervio recurrente y esa zona crezca posteriormente, ha ocurrido. Y en algunos casos puede sencillamente un nódulo que está al lado y que era pequeño y de repente se hace grande. En esos casos, pues sencillamente los criterios son exactamente los mismos que los que hay. Si el paciente está molesto, el nódulo ha crecido y demás, pues volvemos a hacer. Pero normalmente no suele ser antes de un año, ¿eh? No suele ser. Vamos controlando a lo largo de un año pues, según estamos. Gracias. Sí, otra nueva pregunta. En la hidrodisección de ganglios laterocervicales, ¿qué puntos de referencia se toman para la introducción de la aguja y colocar el líquido? No, puedes entrar desde el medio, desde el lateral, la mejor entrada, la que encuentres. No hay una referencia. Sencillamente, la verdad es que lo que más te define por dónde puedes entrar o no son los vasos. Básicamente los vasos no los puedes atravesar, entonces tienes que entrar siempre lateral lateral o medial a los vasos, en cualquiera de los lados, porque realmente va a ser por donde vas a meter luego la aguja. Pero no hay una referencia exacta, porque realmente en esos casos lo que haces es localizar el nódulo, lo pinchas, metes la aguja. Yo normalmente lo primero es meto la aguja por debajo de él, o sea, en profundidad a él, meto líquido para separarlo de los planos profundos, luego voy superficial y meto líquido en la zona superficial. ¿Por qué voy primero a la zona profunda? Porque a veces cuando uno inyecta se encuentra con que hay pequeñas burbujitas aéreas que quedan en la aguja y a veces sale ese gas. Si ese gas sale por delante del nódulo, tengo un problema a la hora de visualizarlo, mientras que si sale a la zona profunda no me preocupa nada. Sí, aquí tenemos una pregunta para el doctor Chiva. Después de la ablación mamaria, ¿la paciente seguirá sintiendo una sensación de cuerpo extraño? Sí, lo he explicado antes también, o sea, después de la ablación, bueno, inmediatamente no, porque está como muy anestesiado por la bupivacaína y las primeras horas la paciente no nota nada. Luego, pues pueden dar sensación de que, bueno, que le hemos hecho algo. Entonces, lo que nota básicamente es que esa zona primero está inflamada porque había una quemadura interna. Entonces, si el nódulo medía inicialmente 1 centímetro, 2 centímetros, pues eso, y como hemos hecho una quemadura amplia, pues eso se nota, se palpa más. Y al principio esa inflamación claro, es palpable, lógicamente. Entonces, eso lo nota, pero no le duele excesivamente. O sea, quiero decir que en realidad es como que tiene una quemadura interna, pero la sensibilidad no está aumentada ni mucho más. Me refiero que los pacientes, la primera noche después del día de la ablación, duermen, a lo mejor para dormir, o sea, duermen fenomenal. Y a lo mejor se toman un paracetamol para dormir. Pero ya el segundo día y el tercer día no necesitan analgesia, por una parte. Y por otra parte, esa sensación de bulto sé que la tienen, y a los 6 meses, mi experiencia es 5 o 6 meses ya es cuando se deja de notar, o 4 meses, 4 o 5, depende de como sea de grande la ablación, se deja de notar.
Es decir, que durante unos meses, yo les explico, usted antes no se notaba nada, pero ahora durante unos meses se va a notar ahí un bultito. No pasa nada, es la quemadura interna que le hemos hecho y efectivamente se nota porque ha cogido más volumen. Lo enseña muy bien en las ecografías, como ese volumen es real y se palpa, eso se palpa. No es doloroso, es una sensación. Se tolera fenomenal y poco a poco se va poniendo más blando y va desapareciendo. Y es relativo dependiendo del tamaño que tenga. Hay gente que se nota a los 3 meses se deja de notar, hay gente que a los 4 meses y hay gente a los 5. Pero la gente se olvida de eso, no hay ningún problema. Yo creo que los fibroadenomas, igual ocurre en el nódulo tiroideo, quizá es distinto, ¿no? Porque como se quema desde dentro, entonces es al revés, va perdiendo volumen la lesión, va a menos, no hace masa, ¿no? Sensación de inflamación local, ¿no? Después de ni de necrosis, ¿no? Es otra idea, ¿no? Yo he quemado un fibroadenoma y solo, o sea, tengo poca experiencia en benignas, muy poca experiencia. Otros centros en Murcia tienen más que yo y haciendo el moving shoot, eso va perdiendo volumen poco a poco y la verdad es que es una maravilla, es súper sencillo de hacer y ahí no se nota volumen ni nada, ¿eh? Va al revés, va disminuyendo claramente. Sí, hay otra pregunta para usted. Si hay múltiples nódulos, Sí, ¿debe realizarse la ablación de una sola vez o en dosis como divididas? claro, depende, si es un multicéntrico o multifocal. Si son múltiples, por ejemplo, yo he hecho hasta 3. Uno del principal con uno de los satélites, lo he quemado en la misma, y luego otro que estaba más alejado. Pues eso se hace fenomenal. Si es muchísimo, hay que tener un poquito de sentido común. Si tiene 4 o 5, pues a lo mejor no tiene ya tanto sentido hacer eso, ¿no? Hay que darle un poco una vuelta. Yo creo que si están próximos entre sí, se puede hacer perfectamente, alcanzando un volumen adecuado, pero efectivamente, si son múltiples lesiones, yo a lo mejor, pero hay esa indicación de hacerlo, porque la paciente se puede beneficiar en este caso, pues yo lo haría a lo mejor en 2 procedimientos. Un día lo haría 3, otro día lo haría 2. Yo le dividiría en 2 días diferentes, pienso yo, para tampoco estar ahí quemando ahí como, ¿no? Cierto sentido común. Yo lo haría en dos tiempos, es lo que yo pienso, pero vamos, que no estoy en estas situaciones. Está como mucho hasta en 3 y 2 días estaban pegados. El tercero es más separado, es lo máximo que yo he hecho. Obviamente, era multifocal, no era multicéntrico. Multicéntrico yo no he hecho nunca, o sea, tan separados. He hecho bilateral. Tengo 4 casos de bilateral. Una en cada mama. Perfecto. Ningún problema. El mismo acto, el mismo día, fuera. Los dos. Muy bien. Eso sí que lo he hecho. Sí, y en aras del tiempo voy a terminar con una última pregunta al doctor del Cula. Si se trata de un nódulo quístico, ¿se debe aspirar todo el líquido quístico antes de la ablación? No es imprescindible, pero yo lo suelo hacer. El problema con los nódulos quistotiroideos es que cuando los pinchas suelen sangrar y se vuelven a rellenar con cierta frecuencia, pero sí, por lo menos reduces un tanto el volumen por lo menos durante un rato y aceleras las cosas. Pero no, ya digo, no es imprescindible, pero es recomendable y es lo que hago yo siempre. Sí, ¿y qué pasa si el paciente sangra? El paciente no, la coagulación, lo he comentado antes, Miguel, realmente nosotros estamos aplicando unas técnicas de electrocoagulación, realmente de coagulación. Realmente hay que tener en cuenta que las primeras radiofrecuencias nacen como una especie de subproducto de los bisturís eléctricos, que son bisturís de coagulación. Por lo tanto, la técnica que hacemos es una técnica de coagulación y efectivamente los pacientes no sangran. El sangrado yo en la experiencia que tengo, yo no recuerdo haber tenido un sangrado en el tiroides, así como por ejemplo en riñón sí que he tenido alguno, pero claro, el riñón es un órgano que pueden sangrar de alguna de las estructuras que has utilizado para entrar, en el hígado alguna vez, pero normalmente en tiroides, que es una zona que controlas muy bien, ya no se puede comprimir. ¿No? Yo creo que el sangrado no es un problema, no debería ser un problema, ya digo que no he tenido nunca. Oye, perdona, ¿y si el paciente está anticoagulado, cómo lo manejáis? Justo como cualquier procedimiento, nosotros le retiramos la anticoagulación previamente. Igual que esto. Yo no he encontrado ningún caso así, fíjate, no he tenido ningún caso pero son pacientes jóvenes normalmente con Ya. doble antiagregación ni nada por el estilo, pero sí, normalmente como cualquier ablación, o sea que son procedimientos pues técnicamente son quirúrgicos. Aunque realmente el riesgo es menor en este caso porque ya digo que es una zona que se puede comprimir, que en principio la zona que se puede comprimir la verdad es que plantea menos problemas. Pero sí, la retiramos. Muy bien. Sí, gracias, gracias.
Y sí, de verdad nos quedaríamos haciendo más preguntas porque ustedes tienen una experiencia increíble, pero ya llega al final de esta webinar. Sí, nos gustaría agradecer enormemente a ustedes, nuestros estimados oradores, el doctor Del Cura y el doctor Chiva, su experiencia, conocimiento y pasión por este tema nos han enriquecido nuestra comprensión y proporcionado informaciones valiosas sobre el uso de ablación por microondas como tratamiento. Estamos realmente agradecidos por el tiempo y el esfuerzo que dedicaron a compartirnos su experiencia. Y agradecer sin duda a los asistentes. Hemos tenido una asistencia maravillosa, casi más de 100 asistentes en esta webinar internacional. Su participación activa, sus preguntas reflexivas y su presencia han contribuido al éxito de este evento. Y juntos podemos marcar la diferencia para mejorar la vida de los pacientes afectados por enfermedades de tiroides y de mama. Y gracias a todos por la asistencia. Les cedo la palabra a los doctores para que se despidan. José Luis. Sí, bueno, pues nada, ha sido un placer compartir esto con todos. La verdad es que me ha sorprendido toda la audiencia, la gente interesada en estos temas. Yo pensaba que había menos. Y nada, y sobre todo compartirlo con Miguel, que es un buen amigo, y la verdad es que no conozco a nadie mejor para compartir un seminario como este. Y nada, un placer y muchas gracias por ayudarnos a compartir y a diseminar una técnica que yo creo que sí que es verdad que en muchos casos puede ayudar a la gente efectivamente. Gracias. Y por mi parte también agradecer, por supuesto, a José Luis del Cura y también a ECO, al CCMA también, ¿no? A la conferencia china de microondas, de ablación por microondas, al OXA también por el trabajo que hacen también con este tipo de distribución de productos que yo creo que son los pacientes los grandes beneficiados y que yo tengo que decir que me emociona ver cuando un paciente, o sea, cómo agradecen pacientes que has hecho algo por ellos y con pues, una técnica tan sencilla, tan accesible y además tan eficaz, ¿no? Entonces, nada, yo soy el que doy las gracias a ese tipo de iniciativas porque, bueno, es una maravilla. Y gracias a los asistentes, por supuesto, del otro lado del Atlántico. Un saludo a todos, ¿eh? Gracias, Muy muchas bien. gracias. Y le deseamos un éxito continuo en su trayectoria profesional. Gracias. Gracias por su tiempo. Gracias. Y Muchas así gracias. terminamos, sí, exitosamente este webinar. Miguel, Salva, un placer. Sí, sí. Gracias. Que tenga Bueno, buenas noches. Chao. Chao. Gracias. Hasta Buenas noches, gracias. buena Un tarde. abrazo. Buenas noches en Asia, buenas tardes allí, buenas Ah, noches aquí, sí. ¿no? Y en Estados Sí, Unidos, Salva. Sí, Sí, ¿estás ahí, Salva? sí, Estoy en Vancouver, en Canadá. Ah, Sí. es verdad, lo sabía, Aquí, Putor. Sí, sí, sí. aquí es Muy la bien. 1:30, o sea que ya pronto a comer. Ya voy tarde. El horario canadiense ya como tarde. Muy Silvia, bien. vete a la cama, que ya es hora. Ah, Ah, muy Buenas bien. noches, gracias Silva, Gracias a salud. todos. Hasta luego. Un Ecuador, abrazo. gracias. Perú, Muchas Argentina, gracias, que estén bien. México, Sí, de gracias. muchos países. Mm, Qué maravilla, ¿eh? Muy bien. sí. Adiós. Adiós.